Vamos a dar inicio a esta prédica y en principio yo quisiera decirles, hermanas y hermanos, que el Señor, nuestro Dios, quiere darnos estrategias. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos espiritualmente, porque al crecer espiritualmente todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que buscar la forma de no involucrarnos en falsas doctrinas de las personas que nos quieren implantar en nuestra mente pensamientos que no son del Señor. Tenemos que acogernos a la palabra de Dios y tenemos que acogernos a lo que el Señor nos está enseñando palabra por palabra. Tenemos que buscar una separación entre aquellas que hablan de la gracia y que pueden llegar a confundir la gracia con esa palabra que no quiero pronunciar. Amén. Amén. Hoy vamos a aprender entonces de un nivel adicional de deshacer las obras del enemigo, ¿ok? Amén. Si bien es cierto, nosotros hemos entendido que hay tres niveles, ¿no? El nivel de los cielos, que nosotros sabemos que son los principados, las potestades, los gobernadores de huestes de maldad en las regiones celestes. También es en la tierra. ¿Qué quiere decir? La tierra es las áreas donde nosotros nos movemos, los ambientes, los trabajos, los territorios, los países. De hecho, cada vez que usted entra a un país o a una casa, porque es un territorio que no es suyo, uno tiene que, si desconoce, por supuesto, uno tiene que cubrirse con la sangre de Jesús, porque nosotros, cuando nos damos cuenta que en una casa, por ejemplo, se ha movido mucha dificultad, peleas, contiendas, o en una área han habido guerrillas y esas cosas, o quizás están habiendo situaciones contra la voluntad del Señor, uno tiene que ir en el nombre de Jesús cubriéndose, pidiéndole al Señor que ate y ligue todos esos principados en el nombre de Jesús y que estén inutilizados para que no te afecten, para que no te hagan daño. Los atamos al trono celestial en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque el enemigo es vengativo. El enemigo sabe que nosotros nos movemos por su gracia y por su favor. Entonces él insiste en quitarnos la paz. Entonces vamos a esa tierra y en esa tierra diga usted que han habido consagraciones a ídolos o han hecho brujerías o simplemente hay una vida inmoral muy complicada. Entonces, para que no nos afecte, nosotros tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. No podemos ser ignorantes, porque dice en la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? No estamos siendo religiosos, porque ya vamos a tratar ese punto también, pero usted va a sentir cierto tipo de pesadez, cierto tipo de inquietud en su vida, no es de por gusto. Entonces nos vamos a fortalecer con la armadura de Dios. Y mire lo que dice en Levíticos 16:19, pastor. Bien, nos dice la palabra del Señor así claramente. 16:19, rociará sobre él la sangre 7 veces con su dedo y lo purificará y santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Amén. Está hablando aquí de la sangre del cordero, cómo tenía que ser consagrado el altar, el templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí vamos al siguiente nivel, que el siguiente nivel somos nosotros mismos. ¿Ya? No podemos ir a batallar, diga usted, en una área de conflictos emocionales, espirituales o de sexualidad, si nosotros todavía tenemos cosas en nuestro corazón que no están bien. No le hablo de que esté en pecado ni nada, cosas que tenemos que poner delante de Dios y sentir que el Señor nos ha perdonado, nos ha santificado y hay una nueva vida. No quiere decir que no tengamos esa puerta la tenemos, son las promesas del Señor. Pero a veces no las reclamamos o simplemente decimos ahí están, no las necesitamos, no quiero ser fanático, pero
todo eso, cuando hablamos de situaciones de ese nivel, bloquea la visión del cristiano. Entonces el cristiano más bien tiende a no querer aceptar, a no querer entender, o simplemente lo ve como una falacia, como una mentira, pero sepa usted que son condiciones espirituales de maldad. Entonces son tres áreas en las cuales nosotros tenemos que estar claros. La primerita, vamos desde el interior, nosotros vamos conquistando. No entendemos cómo está, no importa, el Espíritu Santo te va a guiar. Pero si por a veces razones no entendemos claramente, todavía no nos hemos tenido esa oportunidad de revelación, David decía, líbrame de mis pecados y de los que me son ocultos. David decía, en pecado me concibió mi madre, porque él estaba muy certero de que lo que a él había pasado cuando pecó con la mamá de Salomón simplemente venía de una mala manera de vivir de sus padres, que los vio, que los percibió. El ambiente le afectó, pastor. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender, y es un poco a veces complicado porque no logramos identificar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en segunda de Timoteo 2:20 quiero tomarlo como un ejemplo para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, fíjese bien, y otros para usos viles. ¿Ya? Entonces imaginémonos que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros ojos, etcétera, son como una especie de una casa. Entonces tenemos que identificar, como decía en un inicio, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es muy importante tomar en cuenta que puede haber opresión, puede haber posesión, puede haber obsesión, ¿verdad? Todas las ones, y puede haber también depresión. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Una declaración de la palabra de Dios y hacer una guerra espiritual. Acordémonos que el Señor derramó su sangre, y cuando derrama el Señor su sangre es para pureza, para limpieza de nuestros pecados. Nosotros tenemos que renunciar a todos esos espíritus que el enemigo nos quiere meter, y vuelvo a repetir, ese espíritu de muerte que nos puede traer la depresión, la opresión, como dije anteriormente, la obsesión, la posesión, ¿verdad? Y voy a agregar una aún más, que es la acusación del enemigo por aquellos pecados que hemos cometido en el pasado, que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya fueron perdonados y echados atrás, echados al fondo del abismo, y el Señor ya no está recogiendo el pasado. Es el enemigo que nos quiere poner el pasado nuevamente en nuestra cabeza para destruirnos. Amén. Entonces tenemos que, primero, que no entrar en el perfeccionismo. O sea, no es que vamos a estar limpios de mente, de alma, de cuerpo, de espíritu. O sea, nunca vamos a lograr cumplir todos los requisitos que el enemigo nos pone porque son religiosos. Es que tú no puedes decir porque mentiste, tú no puedes hablar, tú no puedes esto, tú no puedes. No, sí podemos en Cristo Jesús. Simplemente el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, la sangre de Cristo. No es que me voy a confesar como en la religión común que hemos conocido todos, no. Yo le voy a hablar a mi Señor. Nos está hablando de una comunicación con Él íntima, es decir, todo lo que tengo, todo lo que siento, todo lo que me activa para estar hablando cosas negativas, o lo que el diablo me dice. Nosotros tenemos que estar certeros que no hay condenación para los hijos de Dios. El diablo es el que condena. Y el diablo, cada vez que te acusa, simplemente es para que tú regreses al pasado y te sientas la persona equivocada, que en algún momento hiciste algo negativo, lo que sea. Pero eso no es de Dios. Dios ya pagó con su Hijo bendito para que nosotros fuésemos libres de las garras del diablo. Amén. O sea, entonces, eso es algo que tenemos que fortalecernos nosotros mismos. Nadie puede ser perfecto, solo hay uno perfecto.
Cuando alguien se siente en ese nivel, déjeme decirle que es el gobierno del enemigo el que te quiere detener, pero no es Dios. Dios es maravilloso y Él siempre busca la reconciliación. Y vamos a ver cómo esto de la acusación se manifiesta. Vamos a ir a Job. Job 1:14. ¿Ya? ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Vámonos entonces a Job 1 y ciertamente también es el 14, que nos habla cómo el enemigo, mire, si quiere vamos a ir desde los 6, ¿ya? Antes el Señor nos muestra en este precioso libro, Job quiere decir trabajo. Job es la palabra Job en inglés y quiere decir trabajo, ¿ya? Y ahí vemos cómo el Señor presenta a un hombre muy poderoso, muy pudiente, millonario y que era temeroso de Dios. Él hacía banquetes, hacía sacrificios y mire cómo inclusive era por sus hijos. Aquí se ve que quizás lo que más le dolió a Job son sus hijos. Cuando les atacaron para quitarle todo lo que él tenía. Entonces vemos que aquí el ataque del enemigo es despojarte de quien realmente tú eres en Dios. Tú eres en Cristo Jesús. De quitarte todo lo que pueda. ¿Para qué? Ya vamos a seguir viendo. Para que tengas un pretexto y que el diablo te agarre por la parte más débil de tu alma. ¿Quién eres tú? La identidad. Pastor, vamos a ir entonces. Sí, dígame. Sí, vamos a ir a Job 1:14, pero para entrar en Job 1:14, por esa razón les leí que en el caso de Job, sale como una flor y es cortado, dice. Amén. Ese era el punto. Ahora, Job 1:14 dice así. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, pero no es que llegó todo este ataque sin el permiso de Dios. Dios tiene un plan y un propósito y mire, yo quiero transmitirle algo que el Señor ha estado dando vueltas en mi mente, en mi corazón. Cada ataque del enemigo, cada situación que estés pasando, por más difícil que sea, es para ver la gloria de Dios. Si ves un problemita, pues vas a ver un milagro del Señor. Si es un problemota, vas a ver un milagrote del Señor. No es en vano ni es sin propósito. Dios tiene un plan para limpiarte, para cambiarte, y usted va a ver como Satanás mismo. Satanás pone el acusador. Como decía el pastor, es el adversario. ¿Quién es el adversario? Es aquel que está constantemente con mentiras, con engaños, con levantamientos de pensamientos equivocados, están errados, ¿ok? Entonces, todo lo que venga del enemigo tiene que ver, a veces decimos no nos damos cuenta si es del enemigo, si soy yo, no. Mire los frutos. ¿Qué es lo que está dando en su corazón? Angustia, desesperación, vulnerabilidad, ganas de salir corriendo. Eso no es de Dios. A veces nos hemos acostumbrado tanto que esté. No. Entonces tenemos que, dice en la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid, no dice huye, resiste al diablo. ¿Y quién es eso que resiste? Que te paras firme en Cristo porque el enemigo no te va a botar. En la Biblia dice que aunque cayéramos 7 veces, Él nos va a levantar. Pero si tú estás parado en Cristo, no te puede botar porque Cristo está contigo, firme en el Señor. Cuando habíamos hablado aquí que dice, mire, que cayeron de sorpresa los sabeos. Y revisando un poco quiénes eran los sabeos. ¿Quién cree que eran los sabeos? Los sabeos era la figura de los que hacen apostatar de la religión o de la relación con Dios. Mire el primer ataque, para que se aparten de
de Dios. Y no solo él, sino sus hijos. Cuando los hijos ven que el papá está medio chueco y que dice que es cristiano, entonces los hijos también dicen, ay, ¿para qué? Y cuando habla de los caldeos no eran otra cosa más que los siervos de Babilonia, brujos y hechiceros. Usted los va a encontrar en Daniel, que tuvo esa batalla con ellos. Entonces, no habla de que es una batalla, pero tuvo un encuentro, tuvo una situación en la cual Daniel tuvo que manifestarse como el profeta de Dios, aunque ellos tenían sus hechizos, etc. Entonces, mire, el diablo propone que la gente apostate, pero como seres humanos nosotros tenemos que asirnos de algo, abrazarnos de algo. Entonces hay gente que empieza a ver los horóscopos, por decirle. Está viendo la astrología, está viendo que me pongo unas piedritas mágicas, que pongo la cama de un lado donde da el sol, que pongo, bueno, tanta tontera, discúlpeme usted, que el diablo está levantando. Y mire, este es el primer ataque que recibe Job, pastor. Ahora bien, fíjense que lo que está hablándonos aquí la hermana Jackie son las áreas que el enemigo ataca. Y las áreas son armas que usa el enemigo para quitarte lo que tienes. Y no hablemos solamente de lo que tenemos materialmente, hablemos de lo que tenemos espiritualmente. Digamos que sucede alguna situación que no podemos controlar y entonces mucha gente dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Verdad? Mejor pregúntese dónde estaba usted, ¿verdad? Entonces, veamos que lo que quiere Dios es hacer un cerco alrededor de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia. ¿Por qué? Porque la gente que nos rodea nos puede influenciar, nos puede influir para que nosotros tomemos un camino que sea distinto, ¿verdad? Y simplemente lo hacen de una forma despectiva los amigos cuando dicen, ah, sí, ya te hiciste cristiano, etcétera, ¿verdad? Y comienzan con la burla, comienzan con la posición de que uno es el aleluya, etcétera. Pero nosotros no tenemos que hacer caso a lo que el enemigo quiere instalar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a un estado en el cual no vamos a poder reconocer cuando el Espíritu Santo nos esté hablando, porque hemos negado la fe en nuestro Dios. Y por otro lado, mis hermanos, hay gente que dice en varios lugares que nosotros no tenemos que ser basurero de nadie. Y cuando hablamos de ser basurero es cuando las personas están hablando mal de lo que nosotros pensamos con relación a la palabra de Dios, lo que nosotros creemos como hijos del Señor y lo que nosotros vamos a ubicar dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos una generación que arrebate. Y no, pero mire la edad que yo tengo, ¿qué voy a hacer en una generación? No, usted a cualquier edad puede ser esa generación que arrebata, porque el enemigo sabe que si él le ata por el lado familiar, por el lado de las finanzas, por las situaciones materiales, usted va a comenzar a renegar. Y eso es lo que él quiere para destruir lo que nosotros creemos, que es la sangre de Cristo. Entonces, como decía el pastor, las finanzas. Aquí vemos que atacaron los bueyes, las asnas. Él era millonarísimo, pero le atacaron y le fueron a avisar. Todo esto era para que apostate, para que confíe, a ver a dónde nos vamos a ir, quién nos va a dar el mejor consejo, etc. Pero luego dice en el 16, todavía estaba hablando cuando llegó otro mensajero. Escuche bien, en el 1:16. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Entonces aquí vemos que el mensajero dice que era fuego de Dios.
¿ya? Sin embargo, sabemos que era Satanás que le había pedido. Mire que el mensajero no estaba claro y aquí vemos ese cuidado que tenemos que tener. No podemos culpar al Señor. Entonces, cuando dice en el 18, todavía estaba hablando. En el 17, perdón, dice, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. 3 escuadrones, 3 frentes. La familia, los vecinos, el trabajo. La familia, la iglesia, digamos así, aún mismo la familia inmediata, pero también puede ser la familia extendida, los suegros, la suegra. Bueno, usted vea cuáles son los 3 escuadrones que le están queriendo atacar. Ahora vamos a ir al 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Miren, hermanos. Job había aguantado todo eso, pero llegan los hijos y él se rasga las vestiduras en figura de duelo, de un gran duelo. Pero aquí nos habla de un viento del norte, habla en unas versiones, en otras versiones solo dice un viento. Cuando se evalúa que este viento del norte, porque hay muchos vientos que usted va a analizar en la Biblia, cada uno de ellos tiene un significado, pero cuando habla de este viento que nos habla en Job, es un viento de purificación. Botó las 4 esquinas, los 4 sustentos de la casa. Es decir, que ellos, los hijos, tenían otro sustento que no era la roca eterna. Por ejemplo, si dice que cuando venga, cuando estamos nosotros en la roca eterna, establecidos nuestra casa, puede venir cualquier cosa y no vamos a perecer. Solo perece lo que no está en la roca. Puede ser que está puesto por el dinero, por la conveniencia, por el que yo soy, por el que yo tengo, por lo que mi familia es. ¿Cuál es la fortaleza de nuestros hijos? ¿Les hemos transmitido que Cristo es el camino, la verdad y la vida? ¿O que quizás más bien yo tengo el conecte de allá, la familia de acá, y que por ellos entonces nos va bien en la vida? No es así. Pero entonces cuando le pide, cuando ingresa Satanás a través de esto, dice, todos murieron. Pero yo no voy a decir que vamos a estar en ese nivel, ¿verdad? De que todos murieron. Usted tiene que estar levantada por sus hijos desde que son chiquititos y decir en el nombre de Jesús de Nazaret, no voy a dejar mis hijos en las manos de Satanás. Usted tiene que estar tan alerta porque aquí vemos que tenían 4 pilares. 4 pilares de la vida, 4 pilares en los cuales en esa casa ellos estaban manteniendo, además de eso que dice que eran un banquete, o sea, estaban en una opulencia, puede ser que hayan estado en unas fiestas medias locas, uno no sabe, pero que de hecho vino, una purificación vino, amén. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor, Señor, endereza los pies de mis hijos, endereza los caminos. Y ahí nosotros tenemos la gran bendición de saber que Jesús aún fue herido en sus piecitos para que nosotros no tengamos estorbos en la vida y que nuestros hijos son herencia de Jehová. Dios no los va a dejar en manos de Satanás, ni yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué dice? Job se levanta, rasga su manto y se postra en tierra y adora. ¿Será que nosotros podemos hacer así? Difícilmente. Yo le tengo que ser honesta, difícilmente. Cuando yo veo esto, tengo las instrucciones de Dios de cómo pararme en el momento que el diablo quiera atacar mi casa. Pero lo tengo que hacer con una voluntad de confianza en Él, sabiendo que Él tiene un plan.
Pero no quiere decir que él se rasga, quiere decir que sí hay un luto, hay una dificultad. O sea, los padres en algún momento sufrimos cosas que uno dice, pero no me imaginé, pero sí me imaginé, no sé. Habrá unos de cosas de 7 pisos, otros de 1000 pisos, otros un poquito, no sabemos. Pero aquí nos da la clave. Se rasga, hace silicio, hace sacrificio delante de él al ponerse de rodillas, pero adora. ¿Y qué es adora? Gracias, Señor. Tú estás a cargo. Son tus hijos. No acepto que el diablo me los lleve, me los destruya. No, son tuyos. Levanta ángeles, Señor Jesús. Y mire cómo él dice en el 21, pastor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y voy a agregar el 22, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Alguno. Tengo que decirle que este hombre, como dice en un principio, la palabra del Señor era recto. Era un hombre que el Señor lo puso como escudo para testificar de que sí había alguien que le amaba verdaderamente, porque Satanás decía, no, él no te ama. Le dijo al Señor, porque se presenta con un trono celestial ahí maravilloso, y él empieza ahí a discutir y dice, no, si él no te ama, él te ama por lo que tú le das, pero quítale y vas a ver si no maldice. Y aquí él logra el plan de Dios. Y yo con mucho temor y temblor le digo, el Señor ha puesto en cada uno de nosotros esa semilla de fe única, para que en medio de la prueba no te vayas atrás, para que en medio de la prueba no maldigas. Eres cristiano, eres de Dios, tenemos su espíritu maravilloso, aunque nos puede dar ganas, porque no le digo que no le dé ganas, nunca dice que Job no le dio ganas, pero tenía esa fe de que ¿quién más te va a ayudar en esta vida? Sea el problema que sea, solo el pastor. Ahora bien, nosotros podemos ver aquí varios factores en lo que le pasa a Job. Dice que primero llegan los sabeos y matan a los criados. Posteriormente el fuego de Dios cae sobre las ovejas y sobre los pastores y los consumió, ¿verdad? De ahí dice que llegan los caldeos y se llevan todos los camellos. Fíjense cómo el área material está siendo atacada. Y posteriormente el área familiar, porque dice que sus hijos y sus hijas estaban bebiendo y vino el gran viento que estaba explicando mi esposa y fallecieron porque la casa les cayó encima. El enemigo, mis queridos hermanos, le echa mano y le echa el ojo a nuestras finanzas, a nuestras cosas materiales. El enemigo le echa ojo también a nuestros hijos y los ataca de todas formas. Nosotros tenemos que declarar vida a nuestros hijos. Y fíjense que Dios los va a levantar aún si ellos han caído. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la adversidad nosotros tenemos que declarar, así como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces, fíjense que también viene el enemigo y ataca el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro del matrimonio no nos ponemos de acuerdo en la visión que tiene Dios para nosotros en nuestra relación. Como ustedes se dan cuenta, nuevamente vuelve Satanás y le acusa. Y entonces ahí ya no le ataca solamente los frutos que son sus hijos, son las finanzas, etcétera, etcétera, sino que, como dice el pastor, le ataca su relación con su esposa. ¿Y por qué? Porque le llena de llagas y le ataca en su salud. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice,
En el 2:4, mire lo que le dice, va la salud, va el cuerpo. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Será que he pecado? ¿Tengo pecado oculto? ¿Será que he robado? ¿Será que he hecho esto? ¿Será que son los ancestros? En el 2:4 dice, Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. entonces su mujer le dijo, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas, necias de eso. Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Ahora bien, como dice el pastor, atacó el matrimonio, pero también aquí estamos viendo que era un matrimonio totalmente en yugo desigual. Ellos no tenían unidad de espíritu, no tenían unidad de misión, de visión, cada quien estaba por su lado. Yo creo que ella debe haber sido una mujer muy inteligente, se casó con un hombre millonario, sin embargo, no tenía la fe de Job. De hecho, dice que con mujer rencillosa nadie quiere estar. Ella no tenía rencilla mientras él tenía dinero, mientras él se veía guapo. Porque cuando alguien está lleno de llagas, déjame decirle que se le veía lo peor de lo peor. Y además de eso, que hasta mal debe haber olido con tantas llagas. Y ahí vemos nosotros, y yo voy a convocar a las mujercitas. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros nos toca ser las que sostenemos en situaciones similares cuando los esposos se enferman. Pero no quiere decir que lo hacemos solas. Yo personalmente creo que si no es por Dios, yo no tengo fuerzas para salir adelante en situaciones así. De hecho, más me gustaría a mí pensar en mi dolor de verle a mi esposo delicado. Me gustaría más bien que me consuelen y que alguien me dé fortaleza. Pero ahí está el Espíritu Santo, que es quien me va a sostener y es mi consolador. Y aquí vamos en esto de que los dos, si el uno cae, el otro lo levanta, dice en Eclesiastés. No dice si eres hombre o si eres mujer, no. Aquí ve la fuerza espiritual que da Dios. Esta mujer no tenía fuerza espiritual, ¿sabe por qué? Porque no oraba, no leía la Biblia, no tenía cánticos, no iba a la iglesia, no se reunía, simplemente creía que la religión del esposo era algo que le mantenía él tranquilo. Él se hacía tal vez el cristiano, la cristiana era la cristiana. Sin embargo, en el día de la prueba, se vio de qué estaba hecha. Se vio en qué estaba cimentada su vida. Y aquí habla de que insensata. ¿Sabe qué le dijo? Estás loca. Estás fuera de tu mente. No sé si alguien le ha dicho a usted que es loca, injusta o justamente, pero cuando habla de locura, habla de hechicería. Hechicería, oiga bien. Entonces, tenemos que estar claros. Esta mujer no conocía al Dios vivo, más bien creía que todo le iba bien por sus situaciones. Y aquí vemos que habla de maldecir al Dios Todopoderoso. ¿Qué cosa más grave, pastor? Vemos nosotros, está afectado en primer lugar todas las posesiones, todas las finanzas, absolutamente todo le tocó el enemigo, ¿verdad? Vemos que también ataca a los hijos y ahora ataca la salud. Y fuera de eso, también a través de la esposa, como acaba bien de explicar Jackie, ¿verdad? Está poniéndola a ella como diciendo, maldice al Señor. Y Job, por supuesto, él no
se prestó para esa situación. ¿Por qué? Porque su fe en Jehová estaba bien cimentada. Él sabía que el Señor, nuestro Dios, tenía un propósito. Y la mujer quería sembrar una duda de su relación con Dios en Job. Y Job no se dejó. Y Dios aquí ve el corazón de Job y se presenta ante Job. Pero eso lo vamos a ver un ratito más adelante. Analicemos. Vemos las finanzas. Vemos la opresión que ejerce Satanás en contra de Job. Vemos la salud afectada en Job también por el enemigo. Pero Dios le hace una advertencia, Jehová le hace una advertencia a Satanás y le dice, pero no tocarás su vida. O sea que todos los males le podían venir. Mis hermanos, ¿cuántas personas, cuántos de nosotros hemos sido atacados en diferentes áreas? ¿Y cuántos podrán, por supuesto no aquí, cuántos habrán en el área, en las iglesias, en diferentes partes, que reniegan de Dios? Y dicen, bueno, y si yo soy cristiano, y si yo diezmo, si hago esto, no son pruebas que el Señor nos pone, ¿verdad? Y son espacios que Jehová le da a Satanás. ¿Para qué? Para ver y multiplicarnos al 200, al 300% aquello que nosotros podemos haber perdido. Fíjese que Dios, como dije anteriormente, quiere una generación que arrebate. Y esos tenemos que ser nosotros. No dejemos que la duda de nuestra relación con Dios sea minada por las situaciones que Satanás quiere poner en nuestras vidas. Renunciemos a ella. Declaremos que Él no va a reinar en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestra familia y, lógicamente, en nuestro matrimonio. Amén. Entonces ahí le puso el Señor, no toques la vida, marcó una raya. ¡Pum! Lo mismo hizo con la mujer, el Señor Jesús con la mujer del adulterio. Él hizo una raya. No me la van a destruir su vida. Ella se va a levantar. Y eso es lo que hizo Jesús con esta mujer y le dio una oportunidad de vida. Si nosotros notamos entonces que Job, luego de esto, se le aparecen sus amiguísimos, ¿verdad? A quererle más bien tratar de minar la fe, la certeza de que Dios es un Dios perdonador, a minarle inclusive el derecho de expresar lo que realmente siente, porque todo lo llevaban a mal, estos amigos que no eran sinceros, más bien eran amigos religiosos. ¿Y qué le quiero decir? Que a veces la gente de nuestro alrededor mismo empieza a hablar tonteras. No los escuches. Si los malvados te quieren convencer, no los oigas. Es cierto que uno puede estar ahí dándose cuenta de los corazones de las personas, pero las palabras quedan ahí como un eco, ¿Para qué sirve? ¿Sabe para qué sirve? Para que evalúes en qué manera el diablo está atacándote hoy, pero trayendo del pasado cosas de acusación sobre ti. Entonces vemos aquí que el Señor está diciendo, no, yo ya te la ve. Fortalécete en la verdad. Estás hablando con tus amigos, pero también hay una cosa que es bien importante, que ya no es las batallas externas. Hoy vienen las batallas internas, que habíamos hablado la vez pasada. Lo que le hacen pensar estos amigos, los pensamientos que le ponen en la cabeza, cómo lo analiza, y él siempre empieza a contestar. Y aquí vemos que hay una guerra de decretos, guerra de palabra. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo decir, no me molestes, enemigo. Sí, en mi corazón lo estoy rechazando. Pero cuando yo hablo la palabra de Dios y digo, vete en el nombre de Jesús, pero vete, no solo le reprendo, porque reprendo es hacerle callar, pero yo lo echo fuera de mi casa y sin retorno. Pido ángeles que custodien mi casa, porque ya hay veces que la gente dice, no, es que eso es muy aburrido, solo hablan de eso. No, está la batalla.
entendámoslo o no lo entendamos, ¿verdad? Usted no piense que las cosas pasan por casualidad. Dios nos está diciendo, levántate como guerrera, levántate. ¿Y qué es guerrera? Guerrear. O sea, no es algo que no viene de Dios. Uno tiene que fortalecerse en él y decir, Señor, no le doy lugar al diablo. ¿Y cómo? La amargura. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que Job sí se dejó llevar por esos argumentos en algún momento. Pero Dios igualmente, porque él hablaba con Dios. Job hablaba con Dios. Job se le presentaba a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es tan especial porque somos sus hijos. ¿Acaso que tú le vas a hacer la ley del hielo a un hijo malcriado? Quizás como humanos digamos, bueno, no le voy a hablar hoy día, pero mañana ya no puedes, tienes que hablarle a tu hijo. No le puedes lanzar la ley del hielo y decir, no, es tu hijo. Más aún nuestro Dios, que somos su sangre por la sangre de Jesús. ¿Me está entendiendo? Él no nos ve como el diablo nos ve y nos quiere hacer ver. Somos sus hijos, comprados a precio de sangre. Y si estos ataques de los amigos acusadores, lo único que le ayudaban a Job es para hacer un inventario, que es cierto y que es mentira. Lo que es cierto, bajo la sangre de Jesús. Y lo que es mentira, lo echaba al fondo del abismo. ¿Verdad? Aprendió ese montón de maneras de manejar estos amigos negativos, sí, lo manejaban. Sin embargo, al final, en el 49 más o menos, en el 48, usted va a ver que hasta le permite desde el 45 más o menos confrontarse con el orgullo. Porque habla de un leviatán. Leviatán es la figura del orgullo. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué insistimos en tener la razón? ¿Por qué yo quiero que me escuchen? ¿Por qué yo quiero que me hagan el favor de dar un lugar especial? Por el orgullo. Pero ahí el Señor nuevamente le hace ver, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que pongo límite a los mares, yo soy el que pongo, no eres tú, Job, y si pongo límites es porque te amo, porque nada, así como le dijo, no toqué su vida, sus enemigos que se presentaban como amigos tampoco le iban a hacer que él tropiece y caiga. Simplemente tenía que abrazarse al amor de Dios. No te justifiques, porque Job empezaba a argumentar, pero en algún momento se ve que se llena, que Dios le confronta con el leviatán, que es el orgullo. Ahora bien, hasta que Job ora por sus amigos, los malcriados, los malpensados, los deshonestos, los religiosos, los sinvergüenzas, los hipócritas, entonces Dios le restituye de todo. Bien, mis queridas hermanas y hermanos, estamos por terminar, pero queremos decirles que muchas veces el enemigo, el Satanás, nos aflige con sus azotes. Pero hay un Dios sobrenatural que nos va a librar de los azotes. Todo se paralizó en la vida de Job cuando le cayeron los males, cuando Jehová permitió que Satanás hiciera las suyas en contra de Job. Pero la fe de Jehová, de Job en Jehová, no se perdió. Siempre se mantuvo. Aunque alguna vez él dijo, ojalá que yo me muera, ojalá que, bueno, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero su fe no terminó. Él luchó incluso en contra de aquellos amigos que habían llegado supuestamente a consolarle, ¿verdad? Supuestamente. Porque después ellos se ven confrontados con toda la desgracia que pasó Job y dicen, bueno, esto no te debería de haber pasado a ti, ¿verdad? Y entonces Job le dice claramente, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Fíjese cómo le contesta Job a sus amigos, contrariamente a lo que ellos venían pensando hacer y lo que querían hacer. Ahora bien, no
se van a apartar nuestros hijos, y eso quiero dejarlo aquí como un punto importante, no se van a apartar nuestros hijos de los brazos de Dios. ¿Por qué? Porque la victoria de Jehová es la que habla. Entreguémoslos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Job tenía la mente en lo sobrenatural de Dios. Job tenía la mente en el Dios todopoderoso que es eterno. Amén. Él no tenía los ojos puestos en la tierra, ni siquiera con sus hijos, que todo después del Señor lo duplica y lo multiplica. Amén. Todo lo devuelve. Todo lo que el diablo se ha robado 7 veces será devuelto. Por un camino ha venido Satanás, por 7 tendrá que huir. Pero tus ojos tienen que estar puestos en Él. En eso es que te vas a sentir fortalecida o fortalecido, y vas a recibir la consolación del Espíritu Santo. Nosotros no somos mejores que Job ni peores que Job, porque Dios es el mismo. Y esa es mi confianza, que sea lo que sea, no moriremos, sino que viviremos y contaremos las glorias de Jehová.